Señal directa. 2:47 Lo complejo de gobernar con decretos es el tema que ha elegido el doctor Armando Zacarías, colaborador de este espacio. Estimado doctor, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Josefina y José Ángel, un gusto estar con ustedes y aprovecho para saludarlos y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. La importancia de contar con modelos de operación eficientes y de recurrir a estructuras institucionales estables y de fácil acceso constituye un factor de gran importancia para mantener la regularidad y establecer los equilibrios que se requieren en la administración pública y en la gestión gubernamental. Un diseño institucional articulado da lugar a la conformación de gobiernos representativos que gestionan los acuerdos políticos y los incorporan como elementos de certidumbre, como lo señala el doctor Ricardo Valle Berrones de la UNAM, quien dice: la vigencia de la igualdad, las libertades individuales y colectivas, la alternancia del poder, la convivencia de mayorías y minorías, la práctica de la diversidad y la pluralidad, la coexistencia de organizaciones y grupos, los arreglos institucionales, el reconocimiento del otro, la vigencia de la tolerancia y la competencia política se pueden gestionar a través de este esquema. De esta forma se hace posible que los conflictos y los desacuerdos se transformen en sistemas de cooperación con base en reglas del juego definidas. En los 151 días de gobierno de la República, la estructura institucional no ha logrado generar un perfil identificable que permita comprender la lógica institucional de gobierno y administración y que logre establecer, primero, los equilibrios administrativos que se requieren para la gobernanza y, por otro lado, la certidumbre ciudadana de los procedimientos que se consideren adecuados para el desarrollo de la función pública. Quizá uno de los ejemplos que mejor ilustran este tema lo constituye el Aeropuerto Internacional, del que aún en estos días siguen autoconvenciéndose las autoridades sobre la decisión que pusieron en marcha aún antes de ser gobiernos. La decisión política de la cancelación del aeropuerto se llevó a cabo en octubre de 2018 a través de un sondeo de opinión realizada por un partido político como lo era Morena, en razón de que en ese momento no se trataba de un gobierno en funciones. Si bien desde el punto de vista práctico el sondeo constituía un mero recuento de algunos ánimos sobre un tema particular, los resultados del sondeo, que se realizaron sin ningún tipo de rigor, por no tratarse de un ejercicio de representación ciudadana, que en su caso debió haberlo realizado el gobierno de la República, dio los resultados esperados por ejercicios previos que el mismo partido había realizado en ocasiones anteriores, como por ejemplo la definición de la candidatura de Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México, desplazando con riguroso apego a una estadística aún desconocida a Ricardo Monreal. En tanto, los resultados de esa consulta repercutían exclusivamente en el ámbito directo de los intereses del partido. Las consecuencias de su sistematización, organización y ejecución, en caso de que así haya sido, solamente competían a los intereses específicos del partido. En el caso del aeropuerto, la situación era similar, porque, como señalamos, no se trataba de un ejercicio de agenda pública, por no tratarse del funcionamiento de un tema de agenda de la administración pública vigente en ese momento. Los resultados fueron vistos como una expresión de gran peso político, pero sin representación administrativa y sin representación clara y ubicable de la ciudadanía, porque se realizó como una línea de consulta de un partido político, es decir, se construiría como un mero elemento de juicio sobre un asunto que le interesaba al partido. Sin embargo, a partir de entonces comenzó un intrincado juego entre la ilegalidad y la política como forma de gobernar. El complejo arranque sobre este tema tuvo lugar, como ya lo dijimos, en octubre de 2018. Y hace unos días el presidente López Obrador, que desde octubre no ha dejado de abonar elementos distintos sobre el tema, nuevamente corrigió la fecha de arranque de las obras, pues aunque hace algunos días dijo que iniciaría el lunes, este lunes pasado, luego de que el secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriu, reconociera que aún están en proceso el plan maestro y los estudios de impacto ambiental y espacio aéreo. Entonces,
el presidente cambió la versión y señaló que solamente colocarán la primera piedra y que los trabajos comenzarán a partir del mes de junio. Desde diciembre del año pasado y hasta ahora seguimos teniendo declaraciones y nuevos descubrimientos cada mes relacionados con el proyecto del aeropuerto internacional. Ahora, si la orografía no se interpone demasiado, será en Santa Lucía. Por otra parte, en las semanas pasadas el país fue testigo de un acontecimiento inédito que ponía a prueba los equilibrios institucionales de la administración. Con fecha del 16 de abril de este año, la Presidencia de la República manda un memorándum a la Secretaria de Gobernación, al Secretario de Educación y al Secretario de Hacienda, en el que el presidente le señala que debido a que no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre el legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar la llamada reforma educativa y reemplazarla por un marco legal satisfactorio, útil y funcional. Sin embargo, la administración pública, señalaba el memorándum, requiere de lineamientos claros para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública. El documento señala que en tanto se alcanza un entendimiento con maestros y padres de familia, los cambios constitucionales requeridos y las leyes reglamentarias deben ser modificadas o abrogadas. Resulta entonces interesante y sorprendente que el marco constitucional en el que están inscritos los lineamientos sobre educación, el presidente los considere como insatisfactorios, inútiles y no funcionales. En ese mismo texto, la presidencia marca a los secretarios mencionados que mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efectos todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa. Es decir, la legislación no se trata de actos inmediatos, sino precisamente en democracias representativas constituye el espacio de interacción y precisamente de representación ciudadana y de representación política a través de las líneas políticas que los representan en las cámaras. De esa interacción surgen los lineamientos que establecen el marco de lo que se denomina el Estado de Derecho, en el que todos los ciudadanos se sienten representados. Así pues, la decisión presidencial de dejar sin efecto la Constitución y operar el país en materia educativa con la única visión presidencial y posteriormente del Poder Ejecutivo por encima de los otros dos poderes, instauró un hecho inédito de gran preocupación para diferentes sectores sociales. La urgencia con la que ha actuado la Cámara de Diputados en tratar de lograr una ley independientemente de los acuerdos entre los sectores representados constituye un aceleramiento con vistas a dejar sin efectos legales el memorándum que, como en el caso del Aeropuerto de México, no se ha retirado y la orden pone en una paradoja a la Secretaria de Gobernación y los secretarios de Educación y Hacienda. Llevar a cabo las instrucciones del memorándum los coloca en acciones inconstitucionales que en su calidad de funcionarios federales constituye un delito. Hacer caso omiso de ese documento los coloca en una falta mayor respecto del jefe del Ejecutivo. Ahora, por otra parte, y dentro de la misma línea del fortalecimiento del Estado de Derecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solicitaría la cancelación, cosa que ya ocurrió, del contrato otorgado a la empresa que ganó la licitación para la compra de papel, para los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, la empresa Biopapel. El presidente señaló que él desconocía que esta empresa había ganado la licitación y pediría a la instancia correspondiente del gobierno buscar la forma legal de cancelar este concurso. Es decir, un proceso de licitación con concurso abierto y con reglas para los empresarios que participaron en ella y que sin haber recursos de inconformidad interpuestos, el presidente dice que la va a anular. El empresario ganador es compadre del presidente y sin embargo procedió a concursar y ganó la licitación. Es decir, que una vez realizado el procedimiento de licitación y sin controversias en su desarrollo, el presidente decide de manera unilateral la cancelación del mismo. El jefe del Ejecutivo señaló que nosotros no solo somos honestos, queremos que se sepa, que no quede ninguna duda de nuestra integridad. Dijo el presidente, es ser y parecer y esto aplica en todo. Y señaló que no quiere dar motivos a los conservadores ni a la prensa fifí
para que digan que su gobierno es igual a otros. Es decir, el rompimiento ilegal de la norma no constituye una señal positiva. Finalmente, la Guardia Nacional entró en funciones en Minatitlán, sin leyes reguladoras ni ley orgánica. Legislaciones que tienen aproximadamente periodos de entre 70 y 90 días de no haber discusiones mayores, para contar con esos reglamentos. Es decir, la operación administrativa de la Guardia Nacional no existe y, sin embargo, se ordena su entrada en funcionamiento sin un estatuto legal para su operación. El funcionamiento se orienta a Minatitlán sin tener un estudio específico ni una razón de peso que nos aclare las razones de por qué es en Minatitlán y no en otra u otras regiones del país. Así pues, la institucionalidad nos remite al Estado de Derecho y al fortalecimiento de este, que da como resultado una mejor certidumbre del rumbo de las políticas y las acciones de todos los ciudadanos. No se trata de actuar para la prensa o para un partido, sino de gobernar un país. De esta forma, Josefina y José Ángel, veremos qué otros asuntos analizaremos en las semanas venideras y por lo pronto les agradezco este espacio y les mando a ustedes un cálido saludo que espero se retransmita a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias, doctor.